Volvemos. Muy buenas noches, estimados autoridades de la Universidad Norbert Wiener, doctora Álvarez y estimados compañeros. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante titulado La importancia en la educación sexual en los adolescentes. Para ello, los integrantes del grupo son Carpio Martínez Valentina, Pérez Alexia, Rodríguez Mendoza Vanessa y mi persona Vega Quispe. Este producto académico pertenece al curso de Análisis Sociocultural de la Realidad Peruana del cuarto ciclo académico. A continuación, voy a dar paso a mi compañera Valentina, quien va a exponer la parte de la introducción. El resumen. El rol de la educación sexual en adolescentes es muy importante. Brindar el conocimiento y la prevención a los adolescentes para evitar tanto abortos como infecciones e enfermedades. El objetivo de nuestro ensayo es poder destacar la importancia de dicha educación en los colegios para ayudar así a la prevención y a disminuir las consecuencias que traen consigo la falta de información. En cuanto a la introducción, la educación sexual es de suma importancia en la adolescencia, ya que es una etapa donde se debe dar una información objetiva a este tipo de público para evitar tanto enfermedades, infecciones y un embarazo precoz que va a afectar en su vida. En cuanto a la metodología que implementamos, nuestro ensayo se realizó bajo la modalidad interpretativa, que ha sido fundamental bajo el método cualitativo, ya que realizamos diversas lecturas, tanto en fuentes digitales como libros, revistas y páginas web. A continuación, mi siguiente compañera. Okay. Educación sexual. La educación sexual se refiere a un conjunto de actividades o charlas que se fomenta a un grupo o a una persona en general, ¿no? Esta información se da también a adolescentes con la finalidad de que tengan cierto tipo de conocimiento sobre el tema. En cuanto a los adolescentes, los padres son las principales fuentes de información para poder brindarle esta educación. Sin embargo, existen muchos padres en la actualidad que no saben sobre el tema, por la cual no saben cómo llegar, no saben cómo explicar el tema a sus hijos que ya están en la etapa de pubertad o en la etapa de adolescencia y ya están experimentando ciertos tipos de sexualidad. Siguiente, por favor. Ok, la educación sexual en las escuelas. Actualmente la educación sexual en las escuelas se está incrementando porque el gobierno está dando más posibilidades a las escuelas, tanto públicas y privadas, para que puedan abordar el tema. Anteriormente, hablar de la sexualidad era como un tabú, porque los padres no tenían mucho conocimiento de esto, pero ahora ya se puede hablar del tema, ya se está fomentando, es más, se está fomentando para poder hablar con niños de 13, 14 años, hasta menos, hasta los 8 años, con la finalidad de que ellos sepan sobre la sexualidad, sobre las enfermedades de transmisión sexual y sobre los métodos anticonceptivos para tener una vida placentera, una vida sexual placentera, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Sexualidad en la pubertad y en la adolescencia. En la adolescencia es básicamente la sexualidad, los cambios que se generan tanto biológicos, psicológicos y sexuales. En esta etapa ya las señoritas, las mujeres, van a tener cierto tipo de acercamiento a los jóvenes y en caso de los jóvenes también van a tener cierto tipo de acercamiento a las chicas, ya que esto es normal porque ellos ya en la pubertad han experimentado ya
vieron sobre qué es la sexualidad. No muchos, pero ya en la actualidad se sabe del tema. En cuanto a la pubertad, son cambios sexuales, cambios morfológicos y fisiológicos. En esta etapa, más que todo, en los órganos sexuales, también se adquiere capacidad reproductiva. O sea que los niños van a empezar con ciertos tipos de tocamiento, van a empezar a conocer su cuerpo, van a empezar a tocarse, a autoexplorarse. Y es una manera de llegar y aprender sobre la sexualidad. Por esta razón y más, es importante brindarle a los adolescentes y a los jóvenes una formación y capacitación en el área que es la educación sexual, ¿no? Siguiente. Existen muchos tipos de enfermedades que puede contraer una persona. Sin embargo, la OMS considera las enfermedades más comunes que existen en la vida cotidiana, ¿no? En este caso tenemos la clamidia, gonorrea, triconomiasis, virus del papiloma humano, que es el VIH, el herpes genital, sífilis, el virus de la inmunodeficiencia, el VIH. Estos pueden generarse por el sexo oral o vaginal o incluso mediante la sangre. Continuando con la exposición, voy a dar pase a mi siguiente compañera. Tu audio, Alexi. Tu audio. Bien, cuando hablemos de educación sexual, vamos a hablar también de ciertos dilemas que va a haber en la misma educación sexual. Podemos implicarlo esto a diferentes ámbitos relacionados al comportamiento, hábitos, prácticas, quizás valores o personas morales que consideran esto como algo malo, la educación sexual, el hecho que sus hijos o quizás conocidos tengan una introducción hacia la educación sexual. Y esto va a depender mucho de los aspectos que se relacionan a sus pensamientos. Pueden ser quizás creencias o religiones que les permite o les prohíbe quizás la inducción a la sexualidad. Lo ven como algo malo y esto va a generar cierto dilema. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es el aborto? Cuando hablamos también de educación sexual tenemos que hablar de ciertos problemas o consecuencias que van a tener el hecho de que no exista como es el aborto, ¿no? Cuando nos referimos a aborto vamos a hablar de una terminación del embarazo y que básicamente consiste en finalizar, ponerle fin al embarazo, no necesariamente que este embarazo llegue a término, sino finalizarlo en cualquier tipo de etapa que esté. Tanto en el desarrollo del embrión o el feto. Y es importante recalcar la diferencia entre aborto y parto prematuro, ya que si hasta las 20 semanas es considerado aborto, ya que hablamos de un embrión en proceso de cambio a feto, y en un parto prematuro nos referimos ya en un embarazo avanzado, donde se considera el producto feto. Vamos a clasificarlo de tres maneras: el aborto terapéutico, el aborto inducido y el aborto quirúrgico, donde podremos ver que el aborto terapéutico va a ser indicado de manera, va a ser recetado incluso por médicos, como su mismo nombre lo dice, terapéutico, porque va a poner o va a ser dado cuando se predispone la salud de la gestante, en este caso de la madre, cuando corre riesgo su salud, o también en el caso cuando nos referimos de un un embrión no viable. También el aborto inducido, que es nos referimos al aborto que se da de manera a propósito, ya que cuando una persona no desea tener el producto, decide ponerle fin a ese embarazo. También, por último, tenemos el aborto quirúrgico, que va más especificado a lo que es el parto prematuro, ya que para esto se va a necesitar ayuda quirúrgica o materiales quirúrgicos. Siguiente, por favor. Identidad de género según la edad. Si bien lo dijo mi compañera, existen ciertos cambios en el proceso del crecimiento de las personas. En este caso, desde los niños, se sabe que el sexo
o el género es asignado desde la fecundación en un aspecto biológico, pero tenemos que tomar en cuenta de que cuando hablamos identidad de género, hablamos de en la manera que uno se va a identificar o cada persona se va a identificar. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta también los aspectos que forman o tienen roles importantes en esta identidad de las personas. Por ejemplo, cuando uno es niño, ni bien nacen, le dicen, tiene que usar todo azul porque es niño. O si es mujer, tiene que usar aretes. Porque la misma sociedad está implicando o está dando ciertos roles para que cada persona se pueda identificar si es varón o es mujer. Sin embargo, en la actualidad existen personas que se consideran de distinto género, el cual se le ha asignado de manera biológica, y es por eso que también tenemos los géneros eh, femenino, masculino, transgénero o el más conocido en la actualidad como el género queer. Siguiente, por favor. También es importante recalcar sobre las organizaciones mundiales sobre la educación sexual, ya que en este el que más va a representar va a ser la OMS, ya que a partir del año 70 publicaron un informe donde han aprobado que exista cierta rama de estudio que se dedique a la educación sexual para poder así llegar a más personas y evitar consecuencias como embarazos no deseados, muertes por abortos clandestinos o evitar enfermedades de transmisión sexual, que es lo que se quiere prevenir cualquiera de estos tres, ¿no? Y es por eso que a partir del año 70, esta organización, como muchos, van a tener en cuenta el estudio de la sexualidad. Y es por eso que se crea la rama de la educación sexual. Siguiente, por favor. También tenemos que tomar en cuenta los derechos sexuales que van a tener cada persona y lo que trae consigo. Como mencioné hace un momento, la OMS a cierto año mencionó sobre la educación sexual, ya que en este aspecto se han estado violando muchos derechos sexuales, ya que todo el mundo tiene como derecho básico, toda persona, tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. Así poder, con esta educación, va de la mano, se relaciona los derechos sexuales y la educación sexual para poder tener, como dije, una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, como por ejemplo la enseñanza de los métodos anticonceptivos que van a prevenir embarazos y también algunas enfermedades de transmisión sexual. Este hecho va a ser básico y lo importante en esto es evitar la discriminación, ya que en ciertas culturas o en ciertos momentos la mujer ha sido visto como un objeto de reproducción. Entonces, ahí se violan estos derechos y es importante recalcar los derechos sexuales que también van a ir de la mano de los derechos reproductivos. Siguiente, por favor. Bueno, le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, la importancia de la educación sexual en la adolescencia, ¿no? En la actualidad, la educación sexual es fundamental en los jóvenes adolescentes, ¿no? Ya que teniendo una buena educación y un buen conocimiento ante ello, pueden prevenir diferentes tipos de enfermedades, como ya se ha mencionado, ¿no? Por otro lado, también los centros educativos, la familia, los profesionales de salud, ¿no? Deben brindar mayor información continua sobre temas fundamentales de la educación sexual en los adolescentes, ¿no? Ya que ellos tienen escaso conocimiento de temas relacionados a ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, la educación sexual juega un papel muy importante, ¿no? En la prevención de diferentes tipos de trastornos, ya sea físico o psicológico. Por ello que uno de los métodos más importantes es la educación sexual, ¿no? Ya sea aplicada tanto en escuelas, en universidades e incluso en la familia, ¿no? Con la finalidad, pues, de concientizar, de educar y de guiar a los jóvenes adolescentes, ¿no? Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante esta exposición. Muchas gracias.